Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre las perspectivas económicas para el año 2026. ¿Qué pueden esperar los empresarios? ¿A qué aspectos deben de prestar especial atención? El diálogo es con Ignacio Umpierres, economista, docente en Universidad Ort y secretario ejecutivo del Consejo Fiscal Asesor. Vamos a hablar de industria, innovación y sostenibilidad con Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay, y Martina Bialostowski, responsable técnica del proyecto Impulsa Verde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Es el último programa del ciclo del año, de la temporada 11 que estamos transcurriendo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta nueva temporada que hoy marca un puntito, pero seguido, porque ya nos reencontramos en el 2026 también. Y vamos a hablar de uno de los temas que hace también al anticipo del nuevo año que ya está pronto a comenzar, que es hablar de economía, ¿no? De algunas perspectivas, qué esperar, a qué aspectos tienen que prestar atención los empresarios. Y qué mejor que para esto tener el análisis del economista Ignacio Umpierres, docente en la Universidad Ort y secretario ejecutivo del Consejo Fiscal Asesor. Bienvenido. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Bueno, Nacho, yo te digo Nacho, porque, bueno, además somos amigos, así que es un gusto doble para mí tenerte aquí. Para mí también estar acá. Nacho, bueno, te voy a preguntar un poquitito, tu actividad en el Consejo Fiscal Asesor, ¿de qué se encarga? Para quien no conoce, ¿no? El Consejo Fiscal Asesor es un órgano independiente del Ministerio de Economía, que básicamente lo que hace es dar seguimiento al cumplimiento de la regla fiscal. Uruguay tiene una regla fiscal desde el año 2020. Evaluar eventualmente si hay desvíos a las reglas y a las normas y bueno, un poco evaluar las perspectivas fiscales para la economía hacia adelante, temas de sostenibilidad de deuda y demás. Es algo que se viene trabajando como muy lentamente en los últimos años y bueno, ahora con la ley de presupuesto el gobierno también ha incorporado algunos cambios a la institucionalidad fiscal, tratando de reforzar y de alguna forma se convierta en cierta política de Estado que trascienda a las administraciones. Mirá qué interesante. Bueno, felicitaciones, menuda tarea. Está buena, la verdad ¿Así? que está muy desafiante. Bueno, Nacho, preguntarte qué pueden esperar los empresarios para el año 2026 es seguramente el foco, ¿no? En estos días, ¿no? Y además de varios meses, un año donde estuvo marcado en la agenda económica también por el presupuesto, el inicio del nuevo gobierno, pero allí ¿qué aspectos tú destacas, ¿no? Como decir, bueno, esto en el 2026 efectivamente son aspectos a tener en cuenta. A ver, lo primero es un poco como el cierre del 2025, ¿no? Fue una economía que claramente se ha desacelerado en los últimos meses, prácticamente desde abril, mayo de este año. Por tanto, el efecto hacia adelante es de una economía que no va a tener gran impulso en el 2026, un crecimiento que va a estar promedialmente en el orden del 1 o 2%, que es un crecimiento bajo, que es un crecimiento bastante parecido al crecimiento de los últimos 10 años, 11 años en nuestro país. Uno lo que está viendo en este momento es mucha heterogeneidad sectorial, y eso es algo bien típico de procesos de crecimiento económico bajos. Se está viendo unos pocos sectores que están tirando del carro, en particular el agro. Vamos a tener una buena temporada turística en el primer semestre del 2026. Los servicios globales están en un buen momento, servicios financieros, pero pocos otros sectores están dinámicos y de alguna forma eso marca un poco la tónica de ese crecimiento asimétrico que vamos a tener en 2026 también. Y por otro lado, uno ve algunas luces amarillas, en particular uno del punto de vista de la exportación, porque hoy estamos con un equilibrio de precios y de tipo de cambio, digamos, bastante negativo o adverso para la economía. Estamos con un tipo de cambio apreciado y a eso le sumamos precios internacionales que, si bien han sido volátiles y han sido heterogéneos, sacando la carne, están más bien débiles en perspectiva histórica y por tanto ese equilibrio de precios para sectores de exportación más bien van a ser, es complejo para la rentabilidad de las empresas exportadoras porque aumenta los costos internos medios en dólares. Es un conjunto de cosas que van a permanecer durante 2026 y desde el punto de vista de la demanda interna lo que estamos viendo es un cierto deterioro en las expectativas
tanto de consumidores como de las expectativas del clima de negocios, las expectativas de inversión que relevan muchas encuestas del sector privado, y de alguna forma eso nos va a anticipar que vamos hacia un 2026 donde el consumo se siga desacelerando y donde la inversión también puede ser un año no tan bueno para la inversión como un poco ha sido el cierre en este segundo semestre del 2025. Digamos, de alguna forma se puede comparar este segundo año de mandato de un nuevo gobierno con el anterior. Digo, bueno, fue particular por lo que pasó en la pandemia, ¿no? Pero digo, ¿es común esperar estos resultados no tan buenos o quizás sin grandes perspectivas por ser un segundo año de un nuevo gobierno, o nada tiene que ver con esto? A ver, siempre, digamos, el primer año de gobierno es un año particular, primero porque el gobierno viene con un presupuesto que no es el del gobierno entrante, es un gobierno que ejecuta, es un presupuesto que se ejecuta, pero del gobierno saliente. La inversión pública claramente tiene un freno en el primer año de gobierno, en la medida que los proyectos de inversión del nuevo gobierno todavía no entran en fase de licitaciones y demás, por tanto ahí hay un efecto arrastre hacia el segundo año de gobierno, 2026, en la medida que esos procesos se concreten. Y una postura un poco más en lo que fue este año de lo que llamamos wait and see, ¿no? Esperar y ver un poco cuáles son el área de la cancha donde el gobierno se mueve, ¿no? Este año tuvimos varios hitos importantes, uno fue el presupuesto, otro fue la ronda de negociación salarial que aún no ha terminado y todavía estaba un poco estancada en algunos sectores, en particular comercio y algunos otros sectores, y eso de alguna forma va a generar que las perspectivas hacia el año que viene tampoco sean muy, muy favorables. No obstante, la economía va a seguir creciendo, pero a un ritmo lento, ¿no? Allí te voy a hacer una pregunta que tiene que ver y que nunca te la hicieron, ¿no? ¿Qué esperar del dólar, no? Porque prácticamente estamos cerrando el año, si no me equivoco, corregime tú, con un 10%, ¿no? De caída con respecto al año anterior, pero ¿hay alguna perspectiva allí con respecto qué va a pasar con el dólar? Es la pregunta que más te hacen. Seguramente, y probablemente sea la respuesta más incorrecta que los economistas demos. Pero analizando un poco los fundamentos, hemos tenido un año de debilidad del dólar, pero no solamente en Uruguay, sino debilidad del dólar en todo el mundo, ¿sí? Tanto en economías desarrolladas como en economías emergentes. Ha sido uno de los peores años del dólar de los últimos 50, 60 años en el mundo. O sea, para poner un poco en contexto, eso tiene que ver obviamente con desde, digamos, la asunción de Trump y en particular desde el momento en el que se desata, digamos, la nueva escalada arancelaria, donde los agentes económicos empiezan a ver peores perspectivas hacia Estados Unidos relativas hacia otras economías. También hemos visto un proceso de mayor relajamiento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, todos esos elementos han conjugado para que sea un año de debilitamiento del dólar. Quizás uno debería esperar que eso no continúe hacia adelante, que en algo se revierta, pero probablemente no se revierta toda la caída que veamos que estemos terminando en este año, que fue importante, ¿no? O sea que probablemente vayamos hacia un ciclo de un dólar quizás algo un poquito más tonificado, pero sin recuperar lo que hemos perdido, lo que ha perdido valor en este año. Allí uno de los focos, por ejemplo, han manifestado autoridades del Banco Central del Uruguay, es seguir, digamos, bajando la inflación, ¿no? Dentro del rango meta y poder quizás llegar a una menor inflación. Allí, ¿cómo tú ves ese objetivo? Sí, es un objetivo que se viene cumpliendo ya hace más de 24 meses. Vamos a, por tercer año consecutivo en este año, cumplirse la meta de inflación de Uruguay. Eso es importante en la medida que el historial de cumplimiento de metas de inflación de Uruguay en los últimos 20 años había sido casi nulo. Por tanto, es importante que empecemos a generar como ese track record de cumplimiento, que los agentes de alguna forma empiecen a creer de que Uruguay tiene una inflación baja, una inflación controlada, y probablemente lo que ocurra el año siguiente es que estemos una inflación acotada en el orden del 4,5%, con perspectivas de expectativas de inflación también convergiendo a ese entorno, lo que va a permitir de alguna forma también cierto relajamiento adicional de la política monetaria del Banco Central, como hemos visto en estos últimos 4 o 5 meses del año. Allí, Nacho, preguntarte, ¿no? Porque tú hiciste una breve mención allí y lo quiero traer al tema y también tiene
que ver con esto, porque bueno, todo tiene que ver con todo en economía, pero lo que hace a lo que es el empleo, ¿no? Justamente hacías referencia a lo que son los consejos de salario, que eso todavía siguen transcurriendo, y lo que pasa al no haber definición, esto de hablar con empresarios, y tú también tendrás tus opiniones, tus aportes, es de que, claro, hoy un empresario en algunos sectores donde no están cerradas las mesas de negociación no sabe cuánto le va a salir contratar a una persona, ¿no? En términos prácticos y criollos. ¿Esto cómo ves tú esta situación hoy con también las perspectivas de empleo para el año que viene? Sí, es un hecho, ¿no? O sea, el tema del que se han dilatado las negociaciones salariales es un hecho que de alguna forma te pone una cuota de incertidumbre, a lo que le sumaría, digamos, creo que dos aspectos que estas pautas salariales en particular que propuso el Poder Ejecutivo, a mi juicio, tienen. Uno es que no se reconocieron las asimetrías entre sectores y de alguna forma eso puede generar algún tipo de riesgos. Te hablaba antes de que estamos viviendo mucha heterogeneidad sectorial, hay sectores que están con buen dinamismo, hay sectores que están bastante estancados y por tanto no todos los aumentos salariales deberían ser iguales contemplando esas situaciones y creo que las pautas del gobierno de alguna forma no lo recogen. Y lo segundo es que tiene que ver con que se priorizaron los mayores incrementos salariales en términos reales en aquellos salarios más sumergidos, lo cual es loable, pero también hay que entender que son probablemente empleos de menor calificación, con menor posibilidad de generar incrementos de productividad y de alguna forma eso puede tensionar el crecimiento del empleo hacia el año que viene porque creo que las pautas quedaron un poco largas. Dicho eso, lo que hemos visto hasta este 2025 es un nuevo año donde el empleo estuvo dinámico, donde el mercado laboral sigue alcanzando tasas de actividad, tasas de empleo históricamente altas para los últimos 10 años. Estamos con buenos niveles de empleo, con buenos niveles de actividad, con una baja tasa de desempleo. Lo que uno debería preguntarse hacia adelante es hasta cuándo esto si no estamos llegando a un techo en el mercado de trabajo, por temas cíclicos y por temas estructurales. Y yo creo que ahí, un poco ya en este segundo semestre del año, se está viendo cierto enfriamiento laboral que podemos seguir viendo en el 2026. Allí obviamente son muchos los temas y te estoy pidiendo como un panorama en esta nota muy escueto, ¿no? Pero como para ir anticipando perspectivas, ¿no? En eso y para ir finalizando, hitos que tengan que tener en cuenta los empresarios, aspectos que tú remarques como decir, bueno, estos aspectos van a marcar de alguna forma la agenda del año que viene, o por lo menos los comienzos. Bien, a ver, yo creo que hay 3 o 4 hitos bien importantes. Uno es la rendición de cuentas. Este fue un presupuesto, el de este año, más bien austero en términos de gasto, un gasto muy acotado, un crecimiento de gasto muy acotado. Y de alguna forma estamos no lo hablamos tanto, pero estamos con niveles de déficit fiscal elevado. Vamos 3 años consecutivos con un déficit fiscal consolidado por encima del 4% del producto. Eso es alto. Y eso es un riesgo para nuestra economía, de alguna forma también es un ajuste, es un desahorro que está haciendo el sector público y un ajuste que está haciendo el sector privado en este momento. Y por tanto, la rendición de cuentas va a implicar más presiones de gasto probablemente que las que hubo en la instancia presupuestal. Y allí un poco el gobierno tendrá que calibrar esas presiones de gasto, también compromisos que el gobierno no asumió en el presupuesto, pero se comprometió asumir en la rendición de cuentas. Vamos a ver cómo administra, digamos, esos compromisos de gasto futuro. Como por ejemplo allí. Y muchos ministerios de economía muchos ministerios que se quedaron cortos en la asignación presupuestal en este presupuesto y que probablemente van a ir a la rendición de cuentas con expectativas de más presupuesto en sus distintas áreas programáticas. La educación claramente se ha visto mucho en la discusión de reasignaciones adentro del Parlamento, pero estamos hablando de discutiendo el 1% del gasto cuando no discutimos el 99% restante. En Uruguay tenemos esa mala característica. El segundo hito que visualizo tiene que ver con la discusión sobre el impuesto a los altos patrimonios. Es un hecho que va a estar en la discusión el año que viene, sobre todo por 2 motivos. Uno es porque ya venimos de una discusión tributaria en la ley de presupuesto y es como que la discusión tributaria no parece terminar y la puerta hacia nuevos impuestos o aumento de los existentes no parece estar cerrada y eso, digamos, es algo que los empresarios deberían estar contemplando y la ciudadanía en general. Lo tercero
tiene que ver con las elecciones en Brasil. ¿Por qué esto? Bueno, Brasil ha sido un jugador importante de relacionamiento que Uruguay ha alineado sus posiciones en los últimos meses con este nuevo gobierno. Hay elecciones en Brasil en octubre, elecciones presidenciales. Si hay o no un giro de signo político en Brasil, dado el contexto regional que estamos viendo de cambios de signos políticos. Entonces creo que esos son los principales hitos en una agenda que va a estar muy centrada en cómo atraer inversión, cómo revitalizar el clima de negocios, cómo evitar deterioros adicionales en las expectativas, tanto de consumidores como de inversiones, en un escenario externo que tampoco no, es menos malo del que parecía serlo cuando Trump anuncia toda la catarata de aranceles, pero tampoco es de gran viento a favor. Estamos con precios, como te decía, deprimidos, con una relación de precios y tipo de cambio más bien adversa, no hay que esperar grandes sorpresas positivas de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos en el comercio de servicios globales, China en el comercio de bienes o Europa en lo que tiene que ver con la recepción de inversiones. Por tanto, el general va a ser un año de bajo crecimiento y yo diría de la importancia de no deteriorar el clima de negocios, la importancia de seguir, con reglas de juego claras, sin alterar las inversiones, sin alterar de alguna forma la carga tributaria. Fuiste quien acuñó el término allá, creo que por 2024, si mal no recuerdo, de que la economía iba a ir de menos a más. Es cierto. No sé si lo acuñé, pero bueno. Bueno, sí. Fuiste citado por el entonces, ahora expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una entrevista. Fuiste tú. ¿Hay algún término con el que podamos definir el 2026? No, yo creo que de bajo vuelo. Uh-huh. De bajo vuelo, de un crecimiento moderado a la uruguaya de los últimos 10 años, que será para otro programa discutir, que nos hemos acostumbrado a este crecimiento bajo y que tenemos que hacer cosas para movernos un poco, porque con este crecimiento claramente las perspectivas hacia adelante no son muy auspiciosas para nosotros y para las aspiraciones que tenemos como ciudadanos, ¿no? Te dejo la invitación ya para el próximo ciclo, la temporada 12 del programa, con este tema ya en el menú, así que no te olvides, yo no me voy a olvidar. Ignacio Umpierre es economista, docente en Universidad Hort, secretario ejecutivo del Consejo Fiscal Asesor y además amigo. Así que gracias por venir aquí y bueno, ya te tengo que decir feliz año, nos reencontramos el próximo. Nos vemos el año que viene y muchas gracias, Tatiana, a vos por la invitación. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. From the Sierras de Carapé in Maldonado, Uruguay, a one-of-a-kind vineyard gives life to 3 exceptional wines that now join the global wine elite. These wines have been selected for the prestigious World's Best Sommelier Selection, an exclusive list of only 125 wines worldwide. A selection curated by the sommelier of the 50 best restaurants on the planet, choosing only the most extraordinary wines. A recognition that fills Uruguay with pride and reaffirms its place on the global wine scene. Sacromonte shares this honor alongside icons from Argentina, such as Catena Zapata and Zucardi, and from Chile, such as Clos Zapalta and Vic. The secret to its greatness lies in its origin: unique soils, a privileged microclimate, vines of exceptional genetic quality, and an artisanal winemaking process that sets it apart among the world's finest. Only a select few wines achieve this level of recognition. Today, Sacromonte joins this exclusive category, bringing the spirit of Uruguay to the finest tables around the world.
Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Este año, Salus lanzó Yo Prefiero Agua, una campaña que busca promover la hidratación saludable en toda la población. Demostrando su compromiso, ahora las etiquetas de Salus presentan la palabra agua en lugar de la marca. Un gesto potente para concientizar y generar hábitos más saludables. Este movimiento, que inició en las sierras de Minas, es hoy un llamado a la acción que inspira a todo Uruguay. En nuestro país, donde el agua es parte esencial de la identidad, esta iniciativa nos recuerda su valor y nos invita a priorizar nuestro bienestar. Segundo bloque de empresarios de acá, y como lo anunciábamos, bueno, se nos agrandó el living. Aquí estamos con Carola Saavedra, que es directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay y directora de Impulsa Verde. Bienvenida, Carola. Muchas gracias. Y tenemos a Martina Bialotowski, responsable técnica de Impulsa Verde de la Cámara de Industrias. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. El apellido perfecto. Bienvenida, Martina. Un gusto tenerlas, dos economistas aquí, para hablar de lo que hace a la innovación, ¿no? A la incorporación de tecnología en la industria, cómo venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, allí, para saber a grandes rasgos cómo tenemos hoy la industria en términos de inversión, ¿no? Quizás teniendo en cuenta las MIPYMES, ¿no? Que tienen una particularidad de ser las mayoritarias en nuestro país dentro del entramado empresarial industrial. ¿Cómo observan, ¿no? Lo que tiene que ver con la capacidad de adoptar tecnología? Bueno, ahí lo podemos ver desde varios puntos. Sí, obviamente las MIPYMES representan el 99% del tejido empresarial industrial, y ahí en ese tema enfrentan varios desafíos. Primero, hay desafíos a nivel de incorporación de capacidades de producción, de capacidades de infraestructura, ¿no? O sea, de capacidades de escalamiento para tener mayor justamente capacidad productiva. Eso es un tema, la incorporación de tecnología, la actualización de la tecnología, y después también influye la incorporación de las tendencias tecnológicas, como por ejemplo el análisis de datos, la automatización, la digitalización de los procesos, o sea, todo lo que es Industria 4.0, también cómo incorporarlo dentro de los procesos productivos, ¿no? Dentro de los procesos de la empresa. O sea que hay desafíos, sí, a nivel justamente de cómo una empresa pequeña puede pasar a ser mediana, o cómo una empresa micro pasa a ser pequeña, que eso implica crecer en capacidades de producción, no solamente, aparte de obviamente después en mercados, ¿no? Y después, por otro lado, de cómo incorpora esas tendencias productivas tecnológicas a nivel de digitalización y de Industria 4.0 que se van generando. Y el otro bloque grande, aparte de tecnologías, todas las tendencias, por ejemplo, tendencias en la industria más verde, o sea, los temas de sostenibilidad, que también impactan en cómo la empresa incorpora prácticas de economía circular, por ejemplo, en sus procesos y productos. Y allí cómo vienen en términos de inversión, para quien me quiera responder, ¿no? En términos de decir, bueno, nuestra masa de empresas industriales hoy invierte un alto porcentaje o bajo porcentaje en lo que es automatización, procesos de sostenibilidad a través de tecnología. ¿Cómo ven ese aspecto? No sé, para la que quiera responderme. ¿Allí, Martina? ¿Respondo yo? Sí, como quieras, sí, adelante. Bueno, en realidad con lo que tiene que ver particularmente con sostenibilidad, yo creo que, bueno, hay veces que se tienen que formar, por ejemplo, como nuevos procesos productivos, o bueno, se tienen que invertir en maquinaria. Entonces, como que de a poquito las empresas sí van eligiendo como esas nuevas tendencias ambientales, pero bueno, es como un paso a paso. Primero como que se van haciendo capaz que estudios un poco menos costosos, como para ver si la implementación de esa idea es posible económicamente, ambientalmente, y bueno, y después se va avanzando. Es como que yo creo que una idea ambiental tiene como varios pasos, que empieza primero por validar la idea, bueno, como todo, ¿no? En este caso también. Y luego vas avanzando hacia, bueno, la identificación de la maquinaria, cómo rearmas el proceso productivo, si necesitas incorporar a más personal, bueno, todo eso. Claro, nosotros pensamos, la industria lo que tiene la característica es produce en el mundo físico y comercializa en el mundo físico. O sea, es una industria que requiere
Para producir justamente precisa una planta, una nave de producción, un local productivo, una fábrica, ¿no? Precisa maquinaria, precisa tecnología, precisa habilitaciones, mucho personal, o sea, en realidad toda esa organización, el layout, todo lo que es la organización de la planta de producción, la conexión con la zona de depósitos, la zona de envasado, o sea, es un esfuerzo grande de inversión y de infraestructura que necesita el sector industrial. Entonces, cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de tecnología, tenemos que pensar también en esos términos, ¿no? Pensar en los términos, por ejemplo, si una empresa nos ha pasado, desarrolla un producto, después para poder escalarlo y llevarlo a la parte productiva, seguramente tiene que comprar nuevas máquinas, claro. tiene que adecuar su proceso productivo, y eso obviamente también requiere inversión, ¿no? Y allí cómo venimos en términos, ¿no? de porcentajes, ¿no? de que los empresarios están buscando, digamos, amplificar quizás lo que son sus actividades a partir de esta incorporación de maquinaria, tecnología, innovación. Eso nos va a dar también una temperatura de cómo viene la industria. Sí, también. La otra vez un reporte de la Agencia Nacional de Desarrollo sobre el tema MIPYMES planteaba que en la industria no hay tanto barreras de entrada o de salida al sector, sino barreras de crecimiento. Justamente las barreras de cómo pasar que una empresa que nace de tamaño micro, si no muere, pueda crecer, no quede eternamente en ese tamaño, ¿no? Puede ir generando más capacidades. Eso es un desafío a nivel de inversión, y por eso también es un desafío considerar esta realidad de cómo es la industria nacional, que se diferencia de otros sectores tendrán otras características para poder, y otros desafíos para crecer. Pero la industria del tema de tecnología va alineado a esas tendencias, también esa mirada de tendencia, se habla mucho de la transición verde y digital, ¿no? Que se está viviendo. También alineado a la capacidad de inversión de contar con equipamiento y con capacidades productivas para crecer, ¿no? ¿Qué es esa transición verde, Martina? Bueno, yo creo que justamente está alineado también con todos estos apoyos que hoy en día existen para las MIPYMES, sobre todo, obviamente nosotras hablando desde la Cámara de Industrias, todos los proyectos y demás servicios que venimos proponiendo para las empresas para que logren unirse a esta transición ambiental, pero también a nivel como de país, ¿no? Con agencias como ANDE y etcétera, que también van como acompañando a las empresas, porque una de las grandes barreras, justamente como mencionabas, es, bueno, la inversión. Entonces todos estos apoyos ayudan a que las empresas se animen a de a poquito ir invirtiendo y como ir dirigiendo, y ir incorporando como la mirada ambiental o indicadores ambientales en su proceso productivo. ¿Nos podés dar un ejemplo o ejemplos, ¿no? de qué estamos hablando con esta transición verde? Que nosotros entendemos de que obviamente que las empresas tienen ciertos protocolos, cuidados y demás, pero ¿qué más se está exigiendo? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nosotros ahora vamos a empezar con un proyecto, por ejemplo, de huellas ambientales, huella de agua y huella de carbono. Y también todo esto está muy alineado como a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de París y como todo el camino que se está trazando para descarbonizar el planeta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, también con la economía circular, con el Plan Nacional de Economía Circular, o sea, se viene como a nivel también gubernamental trazando una línea para que las empresas y consumidores, o sea, a nivel general, puedan adoptar como medidas ambientalmente responsables, ¿no? Y bueno, nosotros desde Cámara de Industrias tratamos de ayudarlas con este tipo de proyectos, por ejemplo, en el cual brindamos asistencia técnica, diagnósticos, los acercamos con la academia. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es la estrategia de la Cámara de Industrias para apoyar a las empresas, pero bueno, un poco por ahí. Bien. Vamos a hablar en el próximo bloque un poco, ¿no? De cómo se apoya, cuáles son las brechas que tienen las empresas para llegar a incorporar esa tecnología, para crecer en esos aspectos, ¿no? Porque como tú bien decías también, Carola, bueno, yo puedo tener brillantes ideas para hacer nuevos productos o desarrollar nuevos servicios, pero hay después todo un proceso que yo tengo que seguir para poder brindarlos, ¿no? Bueno, y de todos estos temas vamos a hablar con Carola Saavedra, que es directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay, y Martina Biastolowski, responsable técnica de Impulsa Verde. Lo dije bien más o menos en esta oportunidad. Prometo en el balotaje del segundo bloque hacerlo mejor. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hydro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad.
Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carly Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de Empresarios de Acá. Estamos hablando de industria, innovación, sostenibilidad con Carola Saavedra, que es la directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay y directora de Impulsa Verde, y Martina Bialostowski, responsable técnica de Impulsa Verde. Son dos economistas brillantes que trabajan en la Cámara de Industrias del Uruguay y que tienen contacto directo con las empresas, no menor para este programa y para tener de primera mano esa temperatura, ¿no? Allí, en los proyectos que lideran, ¿no? ¿Qué tipo de servicios son los que tienen mayor retorno para las empresas industriales, ¿no? Hablaban de optimización de procesos, hablaban de incorporación de tecnología, pero bueno, allí, ¿qué me pueden decir? De repente, Martina. Sí, bueno, nosotros, justo veníamos hablando de eso, se vienen ofreciendo servicios a empresas como de un largo trecho, ¿no? Como que en la Cámara de Industrias tratamos como primero de traer metodologías muchas veces del exterior y, por ejemplo, la ITESO con células de coinnovación. ¿Qué es eso? Es una metodología que se trajo de México, si no me equivoco. Y bueno, en realidad es un servicio, ahí está bueno porque se incorporan estudiantes para que trabajen con empresas. Y, es como un ganar-ganar para los estudiantes que tienen un primer acercamiento de trabajo real con un caso puntual. El año pasado fueron con casos de economía circular, en los cuales se trabajaron, por ejemplo, los desechos por ejemplo, los residuos de packaging, de plástico, se lograron hacer bolsas reutilizables con eso. Los estudiantes propusieron prototipos con retos de economía circular. También se trabajaron con los desechos de las cáscaras de huevo, se hicieron macetas. Son como ideas innovadoras que los estudiantes van trabajando junto con las empresas durante 12 semanas. Y eso es como un acercamiento también con la academia en cuanto a estudiantes y las empresas. Allí, Carola, ¿qué me podrías agregar, ¿no? Con respecto a los tipos de servicios que demuestran el mayor retorno para las empresas? Nosotros, capaz que más que el tipo por temática, más bien por la estrategia, de la forma de trabajo que tenemos, la estrategia de intervención, se dice que cómo encaramos los servicios. Primero, como que nosotros hagamos como un pool, una cartera de servicios como de diferente grado de complejidad. De servicios que son más simples o más que buscan justamente generar confianza con la empresa, bajar esas barreras de confianza o de conocimiento y acercarlas justamente a diferentes capacidades, por ejemplo, una capacitación, un encuentro de negocios, un encuentro de academia-industria. Y después vamos a servicios de mayor complejidad, donde incluso son novedosos para el país, como decía Martina, por ejemplo, células de coinnovación con estudiantes terciarios de UTEC y UTU, o huella de carbono con el Ministerio de Ambiente, o diferentes servicios que realizamos. Transformación digital, que también hacemos con un modelo también con UTU, con el CAIME. Servicios que a veces no existen en el país, que nosotros los vamos desarrollando y son complejos y las empresas justamente los van incorporando en forma gradual, ¿no? Desde ir a una capacitación hasta tener un plan de aceleración verde, para crecer justamente con esa mirada sostenible. Después, otra cosa que fomentamos es esa mirada de servicio de diferente complejidad que también sean coherentes entre sí. Nosotros hace unos años tuvimos un proyecto con fondos europeos y hicieron un análisis de impacto, de qué resultado. Y el análisis se arrojó. Primero, obviamente, que las empresas que perciben mayor impacto, que tuvieron mayor efecto por el apoyo recibido, son las que participaron en más de una actividad. Que a veces pensar en actividades puntuales, voy a un foro y no logra un impacto real en la empresa, no un cambio. Y por otro lado, a medida que la empresa es de menor tamaño, mayor es el impacto que genera el apoyo a la intervención. Claro. Obviamente las microempresas tienen mayor impacto que capaz que una mediana por las intervenciones, por el tipo de intervención. Entonces eso está bueno porque obviamente te permite justamente lograr diferentes grados de apoyo y a su vez que sean coherentes entre sí.
Claro. Como que logramos una armonía, los apoyos donde la empresa se encuentra que mejora sus operaciones y su gestión desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? Eso, bueno. Y por otro lado, también lo que fomentamos es esa mirada de ecosistema, articulación, como que nosotros fomentamos que la empresa tenga un modelo de lo que se llama de innovación abierta, o sea, que busque las soluciones a sus problemas fuera de la empresa. Y eso lo hacemos mediante justamente alianzas con diferentes actores. Tenemos más de 20 alianzas con el sector académico, con el sector público, con centros tecnológicos. Buscamos capacidades afuera del país si no existen en el país, justamente para acercar nuevas capacidades, esas tendencias, acercárselas a las empresas. Es un poco la forma de trabajo. Entonces, en realidad, no es que un servicio tenga éxito, lo que tiene éxito es el combo de cómo lo encaramos. Y siempre, como dice Martín, hace muchos años que estamos, entonces cada año o cada proyecto es más complejo y genera una capacidad nueva que no existía previamente, pero que también utiliza lo previo, ¿no? O sea, utiliza las capacidades previas que teníamos, ¿no? Allí preguntarles, ¿no? ¿Cómo viene también lo que hace, ¿no? Porque imagino que estamos hablando, en este caso, de un proyecto vinculado a la Cámara de Industrias del Uruguay, que tiene el tacto de, obviamente, de estar vinculadas con muchísimas empresas vinculadas a la industria, ¿no? Ahora, hay un aspecto no menor que es a la hora de decir, bueno, quiero, por ejemplo, desarrollar determinado producto, ¿no? Sí. Entonces, allí después, para lograr el proceso, incorporar tecnología, que sea sostenible y demás, no menor es lo que es el financiamiento, ¿no? Es lo que es el acceso o al crédito o a poder desarrollar una línea de pagos. Allí, ¿cómo ven, no? Esa ecuación que yo les planteo, ¿no? Se encuentran los empresarios con que pueden afrontar, mayoritariamente este desafío o no, se quedan en ese estadio, digamos, de la idea. Claro, esto es lo que hablábamos también, el desafío de la industria, que obviamente para desarrollar un nuevo producto requiere después una inversión, requiere una inversión en tecnología, en equipamientos, en desarrollar envases, o sea, asociados al producto. Entonces, claro, ahí nosotros como de Cámara lo que decimos, la empresa requiere, por un lado, el acercamiento de capacidades técnicas, conocimiento que le ayude justamente a incorporar esas mejoras, a solucionar un problema o a encarar una nueva oportunidad de negocios. Claro. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos el proceso de cómo lo financiamos. Nosotros, por ejemplo, con los proyectos nuestros ayudamos financieramente a las empresas a contratar expertos, por ejemplo, a investigadores, grupos de investigación, formuladores de proyectos, justamente para que puedan acercarse a esas capacidades. Y así a su vez tratamos de dejarlas en un escalón que les permita llegar a financiamiento. Por ejemplo, instrumentos públicos, fondos públicos que puedan postular a partir de la información de lo que generaron, que detectaron una oportunidad, generaron justamente una información de cómo poder aprovecharla técnicamente, ¿no? Y a partir de ahí poder escalarla y, por ejemplo, adquirir equipamiento o avanzar en el desarrollo de un producto o en la mejora de un proceso, ¿no? Vamos a hablar en qué momento estamos, ¿no? De todo esto, ¿no? Cómo viene de la demanda, ¿no? Por decir, bueno, la industria está pensando en desarrollar nuevos proyectos, en nuevos productos, porque de eso también tiene mucho que ver con el resultado del crecimiento, ¿no? Así que vamos a hablar en el próximo bloque de empresarios de acá. Estamos con 2 economistas de la Cámara de Industrias del Uruguay referentes. ¿Hace cuántos años que están trabajando, Carola? No es necesaria esa pregunta, pero sí. Es necesaria, sí. 25 años. 25 años en la Cámara de Industria. ¿Y a Martina? Bueno, yo de 2023. Bueno, pero ya un camino recorrido. Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay y directora de Impulsa Verde, y Martina Bialostowski, responsable técnica también de Impulsa Verde. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar.
y último bloque de empresarios de acá. Hoy es el último programa del ciclo 2026. No les quiero meter poner esta presión, Las últimas invitadas del año, Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay, y Martina Bialostowski, responsable técnica de Impulsa Verde. ¿Qué es Impulsa Verde? Impulsa Verde es un proyecto de economía circular de la Cámara de Industrias del Uruguay que busca acercar capacidades técnicas y de formación y de mentoría a las empresas industriales para justamente acelerar esta transición verde, como veníamos diciendo. Y allí, por ejemplo, ¿no, Martina? Esta transición verde de la que tú me hablas, en ejemplos prácticos, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que han, digamos, suscitado más interés por los empresarios, los cuales han tenido mayor demanda? Básicamente te pido ejemplos. Bien. Bueno, mira, una vez que el empresario, es como una decisión estratégica también, ¿no? Que tiene que hacer en su empresa de, bueno, quiero incorporar esta mirada ambiental o quiero, más que nada es también de eficiencia, porque siempre que hablamos de utilización de recursos hablamos también de eficiencia. O sea, la economía circular, el tema básico es usar los recursos que tenés, las materias primas, los equipos con la mayor eficiencia y la mayor cantidad de veces que puedas, ¿no? Como ser eficiente, en realidad, claro, es la palabra de economía circular. Entonces, bueno, también por ahí es que las empresas también se van acercando, ¿no? Porque se dan cuenta que tienen un desperdicio que puede ser reutilizado, se dan cuenta que tienen una máquina que tal vez puede funcionar un poquito mejor con una asistencia técnica. O sea, ya la reducción con todas esas R, ¿no? De la economía circular, reducción, remanufactura, todo eso entra dentro de estos proyectos, por ejemplo. Y bueno, como te mencionaba, en general, un tema que se ha trabajado mucho en este proyecto es la reutilización de residuos, ya sea para, por ejemplo, hay una empresa particular que es Raíces, que estuvo trabajando con nosotros, que identificó que tenía el residuo, ellos hacen palillos de madera, y tenía mucho residuo de la madera y que estaba acumulando y que también es como una ineficiencia en la planta, ¿no? Porque tenía como acumulación de desperdicio que no sabía qué hacer, que tenía que esperar a que se lo recopilaran y eso. Entonces, bueno, decidió vamos a darle una segunda vida a este material, y a partir de que trabajó con nosotros, identificó qué es lo que podía hacer con eso, se trabajó en la formulación de un proyecto para un fondo público de ANDE, y ahora incorporaron todo un nuevo proceso productivo para darle una segunda vida a ese que antes era un desperdicio, ahora son briquetas, o sea, es un biocombustible que se puede utilizar para la quema de hornos, o sea, es como, o sea, calóricamente es muy bueno, o sea, que tienen una nueva línea de producción, un nuevo producto para ofrecer al mercado, y además están incorporando este concepto de ambiental y colaborando en ese sentido. Entonces, los residuos, digamos, que lideran la posibilidad que tienen las empresas de poder hacer este tipo de acciones. Bueno, en la madera es un ejemplo, pero también en la industria del alimento se da mucho, porque también hay muchos residuos de alimento que se nos ha dado también en el proyecto que pueden ser reutilizados por otras empresas. Entonces se dan estas sinergias entre empresas, que tal vez un residuo que es para una empresa puede ser una materia prima para otra. Entonces, bueno, también se dan esos casos. Pero básicamente residuos, digamos. Eso es como la puerta de entrada, o lo más fácil, porque claro, es como lo que las empresas a veces también acumulan más, y es como tenemos que hacer algo con esto. Pero también también nosotros seguimos en la línea, por ejemplo, del ecodiseño para, por ejemplo, disminuir un poco de plástico de tu packaging, o como hay pequeños asistencias técnicas que se pueden ir haciendo poco a poco para ir como incorporando esos conceptos en tu empresa. Carola, ¿querías agregar algo? No, está perfecto. No, está bien. No, te pregunto, Carola, aprovecho a ti, ¿no? Para preguntarte, porque hablábamos de lo que hace, ¿no? A la empresa, a apostar por innovación, tecnología, incorporar un proceso digamos, más verde, ¿no? O poder reutilizar, en realidad, también hasta poder tener un desarrollo de otro producto o servicio. Así como, ¿cómo evaluás que cerró este año, ¿no? En términos de interés o en términos de perspectiva, ¿no? De las empresas por, revalorizar lo que se tiene, para utilizar una de las R, o apostar por nuevos servicios, innovación, productos. ¿Cómo cierra este año? A nivel, lo que pasa es que nosotros como Cámara de Industrias del Uruguay
Claro, nosotros tenemos proyectos que a veces son considerados como piloto, porque la Cámara obviamente tiene recursos limitados, buscamos proyectos, por ejemplo, Impulsa Verde es un proyecto financiado con fondos del programa Alinvest Verde de la Unión Europea, o sea, postulamos un proyecto a nivel de toda América Latina, y bueno, y ganamos por Uruguay, o sea, la verdad que fue muy buena esa iniciativa, que nos permite generar estas capacidades. Entonces nosotros por Cámara de Industria llegamos más o menos en temas de innovación y sostenibilidad, apoyamos unas 500 empresas por año. Bueno, no menor para lo que es el ecosistema. Pero allí te pregunto más que nada por tu percepción. Sí, ¿no? Nosotros lo que vemos es como que el tema, y más con los temas tendencia, no sé, por ejemplo, el año pasado hicimos talleres en temas de inteligencia artificial y tuvimos una alta demanda de las empresas, eventos con más de 50 empresas participantes, temas de economía circular, pasa lo mismo, por ejemplo, huellas ambientales, como decíamos, huella de carbono, que es un tema donde no hay una oferta también, donde la empresa pueda medir su huella y después ver cómo mitigarla. Los trabajamos nosotros y hay una alta demanda por ese tipo de servicios. La demanda también viene, por un lado, es como lo que decía Martina, por un lado a nivel de la eficiencia de la empresa, o sea, la empresa logra ser más competitiva, incorporando tecnología, incorporando economía circular, y a su vez también porque es una tendencia que la tracciona, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de, financiamiento verde, tema de regulaciones, acceso a mercados, o sea, también hay como también del entorno presiones para que la empresa lo vea también como necesidad, o sea, es como esa dualidad, ¿no? Como una necesidad también porque lo que plantean externamente en los mercados, o las regulaciones, y por otro lado, interna a nivel de lograr ser más competitivo, ¿no? Y más eficiente, y a su vez tener un proceso, aportar como una producción económica y sostenible también, ¿no? O sea, ambientalmente sostenible. Nosotros en Cámara de Industrias, para el Día de la Industria, hicimos un catálogo con empresas que plantearon casos concretos de iniciativas ambientales y sociales, ¿no?, que realizan. Y bueno, armamos un catálogo con 30 empresas que contaron su experiencia, ¿no? A nivel justamente de iniciativas, con esa mirada de desarrollo sostenible, ¿no? De triple impacto. Allí, para la que me quiera responder, ¿no? ¿Cómo se vincula esto, ¿no?, con lo que es productividad, ¿no? Uno de los grandes temas de la industria, de las empresas en Uruguay, o por lo menos que ponen en la agenda de los empresarios, ¿no? Por ejemplo, a la hora de definir mejores capacidades tecnológicas. No sé si allí... Martina, ¿me quieres comentar algo? Capaz que querés responder vos con capacidades tecnológicas. Sí, en realidad lo que pasa es que lo que hablábamos, o sea, productividad también es producir cada vez mejor, no con los recursos que tenés, o sea, más con los recursos que tenés. Entonces, pensando en esa forma, lo que decíamos, si vos lográs, por ejemplo, es cierto, aterrizar esos conceptos que a veces suenan muy allá arriba, ¿no? Cuando hablas de cambio climático, economía circular, decís, no, en realidad lo que estamos haciendo es procesos más eficientes. Por ejemplo, analizamos los procesos productivos en la empresa y encontramos oportunidades de mejora, de tiempos muertos, de readecuación de los equipamientos. Eso obviamente genera eficiencia en el proceso de producción y genera mayor productividad. O, que hablamos ahora, una gestión eficiente de incorporar residuos que sean parte de la producción, o sacar nuevas líneas de productos, generar nuevas oportunidades de negocio. O sea, esa mirada amplia de que en realidad también la incorporación de prácticas sostenibles también genera oportunidades de negocios para las empresas, ¿no? Y mayor capacidad de competencia. Allí, ¿me pueden dar algunos ejemplos, ¿no? Porque es interesante el mano a mano que ustedes tienen con los empresarios, ¿no? De qué acciones puntuales, tú mencionaste algo allí, han hecho en términos de repente, mejoras hacia el cuidado del medio ambiente o readecuación de productos, hablamos de sostenibilidad, o incorporación de tecnología para la mejora de la productividad. La que quiera responderme, yo ya no elijo ninguna. Tengo dos opciones. Sí, muchas veces las empresas se van más para la opción también de desarrollo de productos también, ¿no? Para mejora de eficiencia de procesos productivos hemos tenido también, y muchas por el tema que hablamos, por ejemplo, de gestión de residuos, ¿no? No es un tema menor. Lo que hablábamos con Martina también es que, claro, que esto se vea como algo que lleva un esfuerzo de la empresa y lleva tiempo y lleva una inversión. Por ejemplo, un caso de una empresa que es muy lindo, que una empresa que tenía un residuo, ¿no? Entonces primero tenía que identificar para qué lo podía utilizar. Ese es el primer paso. Entonces ahí, primer paso, hice un proyecto con investigadores de Facultad de Química para encontrarle un uso al residuo. Claro. ¿Ah? Cuando encontró el uso al residuo, después tenía que empezar a desarrollar ese producto, se llama subproducto, ¿no? Tenía que hacer un esfuerzo de desarrollo. Ahí conectamos con investigadores de Latitud, de LATU, para justamente la etapa de desarrollo. Y después, ahora, identificaron también después cómo utilizarlo y qué tecnología usar para producir, ¿no? Claro. Entonces ahí venía la etapa de, empezamos a comprar equipamiento. Entonces los apoyamos en la formulación de un proyecto a oportunidades circulares de ANDE para la compra de tecnología.
Y ahora están justamente, le mandaron a Martina que estaban para comprar la tecnología que le salió el proyecto antes. O sea, toda esta etapa llevó más de un año de trabajo de la empresa para poder incorporar esa mejora. Claro. Entonces, las mejoras a veces son relevantes, pero también requieren, se habla mucho también de eficiencia energética, por ejemplo, de incorporación de energías renovables, que es otro tema grande también para huella de carbono y como medidas de eficiencia, pero también requieren una inversión de la empresa y requieren esos procesos graduales de incorporación de capacidades y justamente de inversión en tiempo y en recursos para que la empresa pueda realizarlos, ¿no? ¿Sienten que, les parece, la que quiero responderme, ¿no? ¿Sienten que la innovación puede también venir por mejora de procesos internos y no tanto por tener que invertir en una tecnología? Sí, es otra forma de mirar la innovación, claramente que sí. Claramente que sí, y es algo que las empresas se fomentan. La formación de los recursos humanos, también como parte de ese desarrollo de capacidades internas, es parte de un proceso de mejoras internas, ¿no? Esto que hablábamos, también la capacidad de las empresas de absorber conocimiento externo, es decir, bueno, a veces decimos, hay instrumentos públicos y no los utilizan, o no nos acercamos a las capacidades de investigación existentes, es un esfuerzo realizarlo. Entonces, ese proceso de investigación, esos procesos internos que decís, requerís de unas capacidades internas para poder aprovecharlo, ¿no? Ese conocimiento que está fuera de la empresa o esos instrumentos públicos que pueden beneficiar, apalancar tu crecimiento, ¿no? Qué interesante. Bueno, Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay y directora de Impulsa Verde, y Martina Bialostowski, responsable técnica de Impulsa Verde, son dos economistas brillantes que trabajan en la Cámara de Industria del Uruguay. Muchas gracias por estar aquí en este programa, que es el último del ciclo. Las esperamos en otra oportunidad para seguir actualizando estos temas que forman parte del ecosistema empresarial, industrial, que son los temas que en realidad ustedes están todos los días tratando a mano con los empresarios, así que gracias por hacernos conocer de esta actividad y también sus perspectivas, que es muy interesante. Muchas gracias a ti por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa, la última del ciclo de este año, y hablamos en primer lugar sobre algunas perspectivas económicas con el economista Ignacio Umpierres. Allí una de sus conclusiones es que la economía que podemos esperar para el año 2026 es de vuelo bajo. Es un año que va a estar marcado también por la puesta en práctica, ya entrada del presupuesto quinquenal. También las decisiones que se hayan tomado con respecto a las rondas salariales y prestar atención también a la región va a ser algunos de los aspectos que los empresarios van a tener que tener en agenda, particularmente para el año 2026. También conversamos sobre la industria, la innovación y la sostenibilidad en el sector industrial. ¿Qué están haciendo las empresas para mejorar sus procesos? Quizás también haciendo referencia a los procesos ambientales. Y allí no menor que la gestión de residuos es uno de los aspectos en el que más focaliza la industria para poder sacarle un rédito a esos desperdicios y también hacer de alguna forma recircular el proceso productivo de esa industria que quizás termina en otro producto a partir de ese residuo. De todos estos temas, entre otros, conversamos en el programa Empresarios de acá de hoy, que es el cierre de la temporada 11. Les quiero agradecer a quienes estuvieron del otro lado acompañándonos un año más, a nuestros sponsors que hacen posible este espacio, los han conocido y los conocen en el transcurrir de todo el programa y de todo este ciclo, así que gracias. Y nos reencontramos próximamente por la pantalla de NSTV, también en nuestro canal en YouTube, anticipando hoy, ya les digo, lo que será la temporada 12 de Empresarios de acá. Vamos a seguir poniendo los temas que importan en la voz de los empresarios. Que tengan un muy feliz año y que el 2026 esté cargado de muchas realizaciones. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.